Imagina la escena. Septiembre. Las luces se apagan. Tim Cook entra en el escenario y sostiene algo que parece un iPhone normal, pero entonces lo abre como un libro. La pantalla crece, las aplicaciones cambian de forma y en unos segundos el teléfono se convierte en una pequeña tableta. El público grita, las redes sociales explotan y Apple presenta el iPhone más extraño, caro y arriesgado de su historia. Pero hay un detalle importante. Esa escena todavía no ha ocurrido. Apple no ha presentado oficialmente ningún iPhone plegable. No conocemos su nombre, su precio, ni su fecha definitiva. Lo que existe es una montaña de patentes, prototipos, maquetas y filtraciones procedentes de analistas y de la cadena de suministro. Entonces, ¿por qué todo el mundo habla de él ahora? Porque después de años observando desde la distancia, las señales indican que Apple podría estar preparándose para entrar en una categoría que sus rivales llevan mucho tiempo construyendo. Y eso plantea una pregunta fascinante. ¿Apple llega demasiado tarde o ha esperado exactamente el momento correcto? Para entenderlo, tenemos que regresar a 2019. Samsung presenta el Galaxy Fold, un teléfono capaz de abrirse y mostrar una pantalla enorme. Parece el futuro. Algunos periodistas reciben unidades antes del lanzamiento y comienzan a probarlas. Entonces ocurre el desastre. Varias pantallas dejan de funcionar. Algunos usuarios retiran una capa que parece un protector, pero que en realidad forma parte del panel. En otros dispositivos, pequeñas partículas entran cerca de la bisagra y dañan la pantalla desde dentro. Samsung retrasa el lanzamiento y el producto que debía inaugurar una nueva era se convierte en una advertencia mundial. La compañía corrige el diseño y finalmente lo pone a la venta. Después llegan nuevas generaciones. Las bisagras mejoran, los cuerpos se hacen más delgados y otras marcas entran en la carrera. Huawei, Honor, Google y varias empresas chinas demuestran que un teléfono plegable puede ser mucho más que un experimento. Mientras tanto, Apple guarda silencio. No significa que estuviera ignorando el mercado. Durante años aparecieron patentes relacionadas con pantallas flexibles, bisagras y dispositivos capaces de doblarse. Pero una patente no es un producto. Apple prueba muchas ideas que nunca llegan a las tiendas. Y el problema de los plegables era evidente. Eran gruesos, eran caros, tenían una marca visible en el centro de la pantalla. Sus cámaras a menudo quedaban por detrás de los mejores teléfonos tradicionales. Y cada vez que se abrían, producían una sensación incómoda. La duda de si algún día la pantalla terminaría rompiéndose. Para otras marcas, lanzar pronto significaba aprender antes que nadie. Para Apple, lanzar un producto inmaduro podía destruir la confianza construida alrededor del iPhone, porque Apple no necesitaba fabricar un teléfono que simplemente pudiera doblarse. Necesitaba fabricar uno que millones de personas quisieran doblar todos los días. Y para conseguirlo, tenía que vencer a un enemigo casi invisible, la línea que aparece justo en el centro de la pantalla. Una pantalla normal está protegida por vidrio rígido. Puede resistir golpes y arañazos, pero no puede doblarse cientos de veces sin romperse. Una pantalla plegable funciona de otra manera. Combina un panel flexible con capas extremadamente finas, adhesivos especiales y una superficie protectora capaz de soportar tensión constante. Debajo de todo está la bisagra. Cuando el teléfono se cierra, la pantalla no puede doblarse como una hoja de papel. Necesita formar una curva controlada dentro del dispositivo. Si la curva es demasiado cerrada, aumenta la tensión. Si ocupa demasiado espacio, el teléfono se vuelve grueso. Y si la bisagra permite la entrada de polvo, una partícula diminuta puede presionar el panel desde abajo y destruirlo. Por eso, los fabricantes realizan pruebas de decenas o cientos de miles de aperturas. 200.000 pliegues pueden parecer una cifra enorme, pero si una persona abre el teléfono 100 veces al día, equivalen aproximadamente a 5 años y medio de uso. El verdadero desafío no consiste en lograr que el dispositivo sobreviva a una demostración. Consiste en que sobreviva al bolsillo, al calor, al frío, a una caída, a la arena y a miles de movimientos realizados sin cuidado. Y después está el pliegue visible. Con la pantalla encendida de frente puede pasar desapercibido, pero al inclinar el dispositivo, la luz revela una línea en el centro. Para muchos usuarios es una molestia pequeña. Para Apple podría ser la diferencia entre un producto terminado y uno que todavía parece un prototipo. Diversos informes aseguran que la compañía ha trabajado con proveedores para reducir esa marca mediante una nueva estructura de panel y una bisagra que distribuye mejor la presión.
Pero, hasta que exista un dispositivo oficial, ninguna promesa debe tratarse como un hecho. Las filtraciones más repetidas describen un diseño que se abre como un libro. La pantalla exterior rondaría las 5,5 pulgadas y la interior estaría cerca de las 7,8. Cerrado, sería un iPhone compacto y ancho. Abierto, ofrecería un espacio parecido al de un iPad pequeño. No sería solo una pantalla más grande. Un correo podría abrirse junto al calendario. Un video podría continuar reproduciéndose mientras el usuario responde mensajes. Una fotografía podría ocupar un lado de la pantalla y las herramientas de edición, el otro. La verdadera diferencia no estaría en la bisagra, sino en lo que el sistema hiciera al cruzarla. Ahí Apple posee una ventaja importante. Controla el dispositivo, el sistema operativo, los procesadores y la tienda de aplicaciones. Puede adaptar iOS para que una aplicación cambie de tamaño sin detenerse. También puede conectar el nuevo formato con el Mac, el Apple Watch, AirDrop, FaceTime y todos sus servicios. Pero esa ventaja también aumenta las expectativas. Si las aplicaciones simplemente aparecen estiradas, el producto se sentirá incompleto. Si la batería dura poco o el cuerpo resulta demasiado pesado, la novedad desaparecerá en pocos días. Incluso se rumorea que Apple podría utilizar Touch ID en un botón lateral para ahorrar espacio interno. También se habla de varias cámaras y de un cuerpo sorprendentemente delgado. Son detalles posibles, no confirmados. Lo único claro es la idea: un iPhone que intenta ocupar el lugar de dos dispositivos. Y si las filtraciones son correctas, Apple ya habría dejado atrás la fase de preguntar si debía fabricarlo. La nueva pregunta sería mucho más urgente. ¿Puede producirlo a tiempo y sin repetir los errores que humillaron a los primeros plegables? Durante años, los rumores sobre un iPhone plegable aparecían y desaparecían. Un mes se hablaba de una pantalla, al siguiente, de una bisagra. Después, llegaba el silencio y parecía que el proyecto volvía a quedar guardado en un laboratorio. Pero entre 2025 y 2026, el lenguaje cambió. Los informes dejaron de hablar solamente de experimentos y empezaron a mencionar proveedores, capacidad de producción y posibles calendarios de lanzamiento. En enero de 2026, Reuters recogió información de Nikkei Asia, según la cual Apple preparaba 3 modelos premium para la segunda mitad del año, incluyendo su primer iPhone plegable. La compañía parecía dispuesta a reservar su mayor novedad para la parte más cara de la familia. La noticia recorrió el mundo. Parecía que la espera estaba a punto de terminar. Entonces llegaron los problemas. En abril, otro informe señaló dificultades durante las pruebas de ingeniería. La producción en masa podía retrasarse y el lanzamiento corría el riesgo de convertirse en una presentación con muy pocas unidades disponibles. Poco después, aparecieron nuevas versiones. Algunas fuentes hablaban de una producción que comenzaría en agosto. Otras aseguraban que Apple había reservado componentes para fabricar millones de dispositivos. Pero el analista Ming-Chi Kuo ofrecía una cifra inicial mucho más prudente, entre 500,000 y 1 millón de unidades durante el tercer trimestre. Las versiones se contradicen y eso revela algo importante. Apple todavía no ha confirmado ninguna de ellas. Una presentación a finales de 2026 continúa siendo posible, pero también podría existir una espera entre el anuncio y la llegada a las tiendas. Y si la bisagra, la pantalla o el rendimiento de fabricación no cumplen las exigencias, el calendario puede cambiar otra vez. Tampoco existe un nombre oficial. iPhone Fold y iPhone Ultra son etiquetas creadas por medios, analistas y seguidores. El precio tampoco está confirmado, aunque muchas estimaciones lo colocan por encima de los $2,000. Eso lo convertiría en uno de los iPhone más caros de la historia. Y aquí comienza la parte más arriesgada de la estrategia. Apple llegaría a un mercado donde Samsung ya acumula varias generaciones de experiencia. Huawei y Honor han presentado cuerpos cada vez más delgados. Otros fabricantes han mejorado las cámaras, la resistencia y el software. Apple no puede presentarse como la primera empresa que consiguió doblar un teléfono. Tiene que convencer al público de que ahora doblarlo finalmente tiene sentido. La compañía ya ha utilizado esta estrategia. No inventó el reproductor de música, el teléfono inteligente, el reloj conectado ni los auriculares inalámbricos. Entró cuando creyó que podía simplificar la experiencia, unir hardware y software
y convertir una categoría confusa en un producto deseado por millones. Pero no siempre funciona. El mercado no premia automáticamente cada dispositivo que lleva una manzana. Un teléfono plegable de más de $2.000 puede llamar la atención y aún así quedarse atrapado en un nicho. Además, existe una contradicción difícil de ocultar. Los usuarios quieren una pantalla grande, pero también un teléfono ligero. Quieren una batería enorme, pero exigen un cuerpo delgado. Quieren resistencia, buenas cámaras y un precio razonable. Cada mejora ocupa espacio. Cada milímetro obliga a renunciar a algo. Por eso el primer plegable de Apple no será solamente una prueba de ingeniería, será una prueba sobre nosotros. ¿Existe realmente una multitud esperando este producto? ¿O Internet lleva años emocionándose por un teléfono que casi nadie está dispuesto a comprar? La respuesta dependerá de lo que ocurra después de abrirlo. Si la pantalla interior parece una simple ampliación del iPhone, la emoción durará poco. Pero si Apple crea nuevas formas de trabajar, jugar, editar y comunicarse, el dispositivo podría convertirse en el comienzo de algo mucho mayor. Imagina grabar un video con una mitad del teléfono mientras la otra funciona como panel de control. Colocarlo sobre una mesa sin trípode para hacer una videollamada. Abrir un mapa y mantener la ruta en un lado mientras buscas un restaurante en el otro. O empezar una tarea en la pantalla exterior y continuarla dentro sin notar el cambio. Esas posibilidades ya existen parcialmente en otros plegables. El reto de Apple sería hacerlas tan simples que el usuario olvidara la complejidad escondida bajo la pantalla. También podría existir un objetivo más profundo. El primer iPhone plegable permitiría a Apple aprender cómo envejecen estos paneles, cómo utilizan las personas una interfaz flexible y qué aplicaciones justifican realmente una pantalla transformable. Ese conocimiento podría abrir el camino a futuros iPad o incluso ordenadores portátiles plegables. Por eso este producto no tiene que vender tanto como el iPhone tradicional para ser importante. Podría funcionar como una puerta hacia la próxima forma de la informática personal. Pero el fracaso también tendría consecuencias. Si aparece una marca profunda en la pantalla, si la bisagra acumula polvo, si las unidades son demasiado escasas o si el precio parece absurdo, la narrativa cambiará inmediatamente. Apple dejaría de parecer paciente y empezaría a parecer atrasada. Después de tantos años observando a los demás, ya no puede utilizar la juventud de la categoría como excusa. Y aquí quiero conocer tu opinión. ¿Pagarías más de $2.000 por un iPhone que se abre y puede sustituir parcialmente a una tableta? ¿O crees que los teléfonos plegables son una solución espectacular para un problema que nadie tenía? Escribe tu respuesta en los comentarios. Dentro de unos años será interesante regresar y comprobar quién entendió mejor el futuro. Porque quizá Apple esté a punto de transformar otra industria. O quizá esté preparando el producto más caro y menos necesario de su historia. Por ahora solo tenemos pistas, pruebas de producción, informes contradictorios, maquetas y una compañía que se niega a confirmar una sola palabra. Eso convierte a este teléfono en algo poco habitual. Todavía no existe oficialmente, pero ya está compitiendo. Compite contra Samsung, contra los fabricantes chinos, contra las expectativas de millones de usuarios y, sobre todo, contra la propia historia de Apple. La empresa que cambió el teléfono en 2007 ahora debe demostrar que todavía sabe cómo será el teléfono del futuro. Tal vez lo presente este año, tal vez llegue más tarde. Puede llamarse iPhone Fold, iPhone Ultra o recibir un nombre que nadie ha imaginado. Pero cuando Tim Cook lo abra por primera vez frente al público, no estaremos viendo solamente una pantalla flexible. Estaremos viendo la respuesta a una pregunta que Apple lleva años evitando. ¿Esperó demasiado? ¿O esperó hasta que todos los demás terminaran de cometer los errores por ella? Y hasta aquí la historia del iPhone plegable, el dispositivo que podría iniciar una nueva etapa para Apple o demostrar que incluso la compañía más influyente del mundo puede llegar tarde al futuro. Si este video te gustó, déjame un like, suscríbete a Atlas del Silicio y acompáñame en los próximos episodios, donde seguiremos explorando las historias, las decisiones y las tecnologías que están cambiando nuestras vidas. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.